Y para el cierre nos vamos a dar un lujo, nos vamos a ir a Silicon Valley, pero antes te quiero presentar con quién vamos a hablar. Ella es Rebecca Wang. Innovadora y emprendedora. Rebecca Wang nació en Seúl, se crió en Buenos Aires, estudió en MIT y Stanford y es una de las inversoras más destacadas en Silicon Valley. Reconocida como una de las líderes globales del Foro Económico Mundial y entre los 35 jóvenes innovadores más talentosos del mundo, se instaló en California, donde lanzó múltiples emprendimientos y cofundó 2 fondos de inversión: Rivet Ventures, enfocado en mercados y empresas de mujeres, y Caley Ventures, que invierte en startups de tecnología en Latinoamérica. Bienvenida. Y ahora nos vamos a San Francisco. Ella vive ahí hace un tiempo. Rebecca, ¿cómo estás? José del Río te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá con el comienzo de una nueva etapa para Estados Unidos en muchos sentidos. Una etapa que la estás viviendo, ¿cómo? Contanos. Bueno, acá están empezando las clases, es una disyuntiva entre una normalidad que parece creíble, pero en realidad siempre está a la corriente de la preocupación porque tenemos la variante Delta, así que es una distopía cognitiva que estamos viviendo en California estos días. Bueno, por aquí también está el tema de la variante Delta, pero en Estados Unidos puntualmente el debate va no tanto por la falta de vacunas, sino por quién quiere o no vacunarse, ¿no? Digo, ¿tiene más que ver con eso? Sí, hay mucha ideología política, pero también sabemos que la vacuna no es 100% eficiente contra ciertas variantes, así que para los chicos que no están vacunados hay la inquietud, ¿no? de potencialmente que se pueden contagiar. Pero bueno, creo que ya es un tipo de inquietud que va a quedarse por un rato más, así que hay que acostumbrarse a esa disonancia cognitiva y tratar de evaluar los riesgos de manera más científica, la más científica posible. Rebecca, estamos en un encuentro que tiene que ver con la economía digital, que es tal vez uno de los contextos que más se explotó con la pandemia, ¿no? Digo, la transformación se aceleró profundamente y me gustaría que nos cuentes qué es lo más innovador que estás viendo por estos días allí en Silicon Valley. La economía digital realmente ha explotado, especialmente vemos mucha actividad en lo que es salud, que ya lo preveíamos, es una corriente que ya estaba sucediendo antes de la pandemia, pero hoy en día la expectativa es que muchas de estas operaciones pueden ser de manera digital, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En algunos mercados en donde costaba convertir al usuario o al paciente a una plataforma digital, ahora cuesta menos porque las circunstancias han forzado que la gente tuviera que acostumbrarse a la idea de no solamente participar en una transacción digital, pero también confiar que los datos, la información, la privacidad de uno, a uno le toca confiar a los medios, a esos canales con esa información. Vemos mucha actividad que es fintech y esto se refleja en América Latina, especialmente hemos visto mucho flujo de capital hacia la región, transacciones no solamente bancarias, pero también hemos visto mucha actividad en cripto. Bueno, todo el mundo está hablando de NFTs, pero en general lo que es la transacción comercial bancaria para negocios y para individuos ahora se ve complementada con plataformas a veces puramente digitales y hemos visto las noticias de Nubank en Brasil que ha sentado récords en la región. Pero lo mismo está pasando en Estados Unidos. Y educación continúa siendo híbrido. ¿No? Vemos, por ejemplo, yo enseño en Stanford y en la escuela de Thunderbird, y a pesar de que tenemos la vuelta al aula físico, seguimos teniendo opciones digitales y virtuales porque hay estudiantes internacionales, estudiantes con problemas más delicados de inmunología frente al COVID, que hacen que tengan que tener una opción, ¿no? de atender y participar de estas clases de manera virtual. Así que yo predigo que en la educación vamos a seguir viendo mucha innovación para incorporar este
este componente digital a la educación en el aula. Rebeca, ¿y qué tendencias estás viendo como inversora? Digamos, hace un tiempo cuando visitaste Argentina nos contaste que estabas creando un fondo para América Latina y que buscabas inversiones concretas. ¿Qué cambió desde ese momento hasta ahora? Después de la pandemia, creo que hay una concientización mucho más explícita de parte de los fundadores y de parte de los inversores en lo que es el propósito, ¿no? En lo que es tener un sentido de impacto en todo lo que hacemos. Incluso si la compañía es puramente está en el negocio de crear retornos y de crear profits o ganancias, vemos más inclinación a nivel personal de hacer algo que valga la pena, ¿no? Entonces vemos gente de trabajos con mucha reputación, con muy buena compensación, moviéndose al mundo de las startups o de los emprendimientos. Y eso se refleja, por ejemplo, en nuestro portafolio de Caley, en donde nosotros no tenemos un enfoque explícito de impacto, pero tenemos a varias compañías que están creando muchísimo impacto. O sea, un ejemplo de esto es Nilus, es una compañía que quiere realmente cambiar lo que es el hambre en el mundo, y están sirviendo con una plataforma muy digital a una población muy carente en establecimientos muy informales como villas de emergencia en México, en Argentina, y también están creciendo. Entonces vemos que hay creo que más alineamiento entre lo que es impacto y la creación de ganancias y crecimiento. ¿Y qué pasa con la agenda de género que está tan en boga a nivel internacional y en la cual vos fuiste pionera con uno de tus primeros fondos? Género sigue siendo un tema muy importante como criterio de inversión para muchos fondos. También vemos que los fundadores y las fundadoras están conscientes de tener que tener esta diversidad e inclusión en crear su equipo fundador, porque si no, no van a tener las perspectivas para poder crear el producto correcto. Pero también está el tema de el riesgo del branding, ¿no? No tener un equipo diverso implica un riesgo de cancelación social, como vemos en los medios sociales, y eso es un liability, es un riesgo real en el mercado de hoy. Una de las compañías de mi portafolio que me gusta mucho se llama Worky, es una compañía que está en el ambiente de ayudar a las personas a conseguir empleo, y tienen un componente de coaching muy importante para que la gente que tiene, no solamente los que no tengan empleo, pero los que están subempleados, puedan conseguir mejores oportunidades que estén alineadas con su propósito en la vida. Y en este caso lo que me apasiona es que muchísima de la gente que está subempleada, que tiene más calificaciones y más talento de lo que se les compensa o el título que tienen, son mujeres y minorías. Entonces acá vemos otra compañía que está creciendo muy bien y que realmente está creando muchísimo impacto directo en crear empleos, pero también en ayudar a aquellos y aquellas que pertenecen a grupos minoritarios y que van a poder ahora conseguir un trabajo que realmente esté de acuerdo con las calificaciones y las experiencias de esa persona. Rebeca, naciste en Seúl, viviste, te criaste en la Argentina, te fuiste a Stanford y te fuiste, a San Francisco a estudiar y fuiste elegida por MIT, una de las jóvenes sub-35 con mayor proyección. ¿Qué estás viendo hoy de la Argentina? ¿Qué estás viendo de esta agenda de futuro y cómo se correlaciona en un año tan fuerte en cantidad de unicornios? Argentina está extremadamente bien posicionada y creo que, estoy muy orgullosa de haber crecido en la Argentina. Viendo en la región, a pesar de que no tenemos el mercado más grande, el talento realmente es fuerte en Argentina. Y incluso en momentos de crisis como los que vimos el año pasado, lo que seguimos viviendo, vemos muchísimas opciones en las que podemos invertir, en donde están realmente en lo que yo consideraría a un nivel mundial global muy comparable al de Silicon Valley. Por ejemplo, en cosas nuevas, ¿no? Como hablábamos de cripto o de NFT, Argentina sigue teniendo liderazgo en términos de talento. Tenemos muchísimas necesidades en el país también, entonces vemos compañías que están liderando en el sector salud, en sector fintech, en sector educación. Así que yo miro mucho lo que está pasando en Argentina en términos de oportunidades de inversión y creo que va a seguir teniendo liderazgo en la región.
Rebeca, cuando vemos la proyección o las ideas que más te seducen, muchos emprendedores nos están mirando y dicen, bueno, quiero que ella invierta en mi empresa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, creo que lo más importante es tener un equipo que tenga una historia, que tenga mucho sentido en por qué quieren resolver este problema y por qué este equipo tiene todos los atributos que uno necesitaría para crear una solución diferenciadora. Muchas veces está el problema, pero no está la solución, no está la historia del problema, muy bien. Y a veces vemos emprendedores y emprendedoras muy potentes que no tiene diversidad para poder reflejar todas las perspectivas que uno necesita para crear un producto ganador en el mercado. Entonces, primero, para mí lo más importante es que tengan una historia en la que todos estos elementos del por qué, el qué y cómo realmente tengan sentido, ¿no? Que sean atractivos como una historia. Hoy estamos ya viviendo en el futuro. ¿Cómo es volver al futuro? ¿Qué es lo que cambió y que llega para quedarse? Bueno, definitivamente esta idea de tener diferentes identidades y portafolios en el trabajo, lo veo muchísimo con los estudiantes de Stanford, que ya no quieren tener un trabajo 40 horas a la semana por 40 años y después la jubilación, crear una oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Creo que vamos a tener un enfoque en muchas actividades que reflejan diferentes identidades que tiene el individuo para poder hacerlo todo, ¿no? Hacer un poco lo que se necesita para crear, para pagar las cuentas, pero también para poder ser felices y tener ese sentido de fulfillment, como dirían, de sentido de la vida, de propósito. Y para eso hay muchas tecnologías y servicios que ahora están muy en moda. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el servicio de coaching, ¿no? De tener no a la psicóloga o el psicólogo, pero también a un coach de vida o de carrera, se ha convertido en algo que todo el mundo tiene y creo que se va a quedar. Porque parte de esta nueva generación, y acá en Estados Unidos se habla mucho del Great Resignation, ¿no? Fue el año en donde todos renunciaron a su trabajo en Estados Unidos y muchos lugares del mundo. Y este replanteamiento de quién soy, qué quiero hacer y cómo, está en la mente de muchas personas. Incluso se ve en los divorcios y en la parte personal. Entonces hay muchos servicios y plataformas que están tratando de resolver estas inquietudes nuevas en el mercado. Y bueno, volviendo al tema digital, definitivamente una vez que se convierte al usuario a una plataforma automática o casi digital, nos vamos a quedar ahí. Y eso lo veo también en educación, por ejemplo, ¿no? Que algunos estudiantes me comentan que la modalidad virtual, a pesar de que hubo muchas quejas en su momento, eso permitía, por ejemplo, que ellos vieran un material y pudieran repasar el material después y aprenderlo mejor. Hay introvertidos que prefieren ver las clases desde la casa. Entonces hay componentes que se testearon durante la pandemia que se van a quedar. Y a largo plazo vemos que también muchos gobiernos y muchas compañías están pensando no a 10 años ni a 5 años, pero ya estoy viendo, por ejemplo, en California una iniciativa que está pensando sobre la competitividad de la región, del estado de California, a 100 años. Entonces, en 100 años, ¿cómo definimos incluso tecnología, ¿no? O el futuro? Y es un ejercicio muy diferente a lo que los CEOs en general estamos acostumbrados, que es pensar a 5 a 10 años. Entonces, eso también creo que se va a quedar. Rebeca, la última, ¿qué es lo más curioso, lo más interesante de vivir en Silicon Valley, que es tal vez la cuna global de los emprendedores? En general, lo bueno aquí es que está todo el mundo aquí, ¿no? Es la cuna de la civilización, de la innovación y el emprendimiento y la inversión. Entonces, hay mucho movimiento de gente que viene, que va, que viene con perspectivas, con noticias, con ideas, con problemas. Y te cuento que ahora estamos un poco preocupados porque esta comunidad se está moviendo a otras partes del país y también a otras partes del mundo. Vemos un enfoque muy fuerte en Miami ahora, que está atrayendo a mucha de esta comunidad de Silicon Valley, que es bueno para América Latina, por cierto, porque Miami está mucho más conectado con Argentina, con México, con el resto de la región. Creo que va a haber un éxodo bastante significativo que no va a volver a Silicon Valley, incluso después de que la pandemia, bueno, esperemos que esté mucho más bajo control el año que viene, pero creo que va a estar mucho más distribuido el
el talento alrededor del mundo, y eso crea oportunidades para Argentina y para la región. Rebeca, mil gracias por tu tiempo, un beso a tu familia y esperamos verte pronto por Argentina de regreso. Yo también, muchas gracias.